Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria, independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. El otro día en Twitter me encontré con un tuit que era bastante curioso, donde un tipo, un tal Oliver Burkeman, fomentaba el uso de sesiones de trabajo diarias concentradas de no más de 3 o de máximo 4 horas. Y me llamó bastante la atención porque en mi caso, en Twitter, ya lo he comentado pues en algunos episodios anteriores, si ya llevas tiempo en la red, yo llevo desde 2009, ya ha pasado un poco de tiempo. Lo que sucede es que empiezas a seguir ciertos tipos de temas y si de vez en cuando haces limpieza e intentas organizarlo un poco y también el algoritmo ya al final te va enviando un tipo de información que sabe que es la que te gusta, y este algoritmo está muy bien desarrollado porque lo que le interesa a Twitter y a muchas otras redes es que pases ahí la mayor parte del tiempo. Entonces ellos ya se lo curran bastante para mantenerte ahí, digamos, pegado a la pantalla, ¿no? El caso me interesa, o mejor dicho, me interesaba más en el pasado. Yo creo que hace 10 años o más así, seguir todos estos temas de productividad. Ahora ya no sigo tanto. Y fundamentalmente todo lo que estaba relacionado con el famoso libro de GTD, que ya lo he comentado varias veces en este podcast. Pero para los que no lo sepáis, un libro que fue muy famoso a principios del 2000, Getting Things Done, conseguir hacer las cosas, sería más o menos la traducción de David Allen, donde, desarrolló, y yo creo que sigue desarrollando todavía, aunque en los últimos años un poco menos, una oleada de gente que se tiró a la piscina y que procuraron aprender todas sus técnicas, sus ideas principales, pero que luego le salió un poco el tiro por la culata. No me voy a meter en explicar ahora lo que son las reglas del GTD, pero muy básicamente se trataría de capturar información y luego ordenar esa información para ejecutar una serie de tareas. En una frase no se puede decir, hay que leer el libro, ¿vale? Pero bueno, lo que pasa es que la gente que empieza a utilizar estas metodologías, y lo comenté hace 3 o 4 episodios, al final pecan se ven más eficientes y se empiezan a cargar más de tareas. Con lo que al final lo que terminan es todo el día haciendo cosas y al final termina todo el mundo pues agobiado, quemado, por muy eficientes que terminen siendo, ¿no? Entonces me llamó la atención este tuit de este señor, Oliver Burkeman, donde proponía, no, la regla máxima de la productividad es, aunque tengamos todo el día para hacer cosas, dedicarte solo 3 o 4 horas como mucho a tiempo completo, pero con intensidad máxima para hacer las cosas. Entonces nada, me fui a su web a mirar un poco lo que comentaba este señor y no recuerdo exactamente cómo. Llegué a un post suyo donde explicaba un poco pues las ideas que él había desarrollado en este contexto. Entonces os lo voy a resumir un poco porque me ha parecido bastante interesante. Él, en primer lugar, se centra en el tipo de trabajo donde se requiere una concentración bastante profunda. Esto iría también en línea con el famoso Deep Work del famoso Cal Newport, que ha escrito muchos libros.
Yo creo que muchísimos, demasiados, pero bueno. Y entonces en su artículo, este señor Oliver Burkeman, hace un repaso de un poco el estado del arte, como haríamos en una publicación científica, y entonces trae a colación varios ejemplos para reforzar su hipótesis de cara al público. Entonces comenta algunos ejemplos de gente bastante famosa, por ejemplo, Charles Darwin, que es bastante famoso su trabajo sobre las especies. Comentaba que para desarrollar su teoría sobre la evolución, se sentaba en el aseo, básicamente por 2 periodos de 90 minutos al día para desarrollar su teoría. Luego también nombra a un matemático, Henry Poincaré, que desarrolló teorías bastante importantes a principios del siglo XIX y que básicamente trabajaba 2 horas por la mañana, luego estaba todo el día del paseo para aquí para allá y luego trabajaba unas 2 horas por la tarde y nada más. Y entonces también menciona otros ejemplos: Thomas Jefferson, Charles Dickens, Virginia Woolf, Ingmar Bergman. No es necesariamente ser científico, es gente creadora, básicamente, que también seguían esquemas parecidos, es decir, 2-3 horas al día y el resto a dedicarse a la observación con el objetivo de coger energía, no para el día siguiente poder dar lo máximo en su trabajo. Y luego aquí viene una cosa en este post que me llama mucho la atención, porque también nombra un libro de un señor que se llama Alex Pang. Es un libro que se llama Descansar y cuando clico el enlace, no os preocupéis que luego en la nota del programa pondré el enlace a este post para que lo podáis leer tranquilamente. Pues comenta un libro de este señor Alex Pang. Es un libro que es muy sorprendente y yo creo que es una cosa bastante americana, donde básicamente el señor lo que hace es comentar la idea de que el descanso es importante, como si muchos no lo supiéramos, ¿no? Pero articula un marketing que yo creo que está bastante bien presentado y muy eficiente. Presenta una serie de testimonios, una página web, etcétera, etcétera. Y parece que es un libro que está teniendo bastantes ventas. Yo aquí creo que en el mundo más americano, cualquier cosa evidente, mucha gente no la sabe, y si se lo empaquetas en un libro o en un curso o en algunos otros tipos de contenido, pues puede tener muchísimas ventas. Y yo creo que básicamente un poco pues lo que están haciendo aquí. Entonces aquí aprovecho para traer a colación un libro de un murciano que se llama Miguel Ángel Hernández, que ha escrito algunas novelas impresionantes. A mí me han gustado bastante. No recuerdo por qué las empecé a leer, creo que fue por el hecho de ser de Murcia y dije, vamos a darle una oportunidad. Pero el libro que yo menciono aquí es un libro que se llama El don de la siesta, porque este señor también es bastante activo en Twitter y es profesor, si no me equivoco, no recuerdo mal, de Historia del Arte en la Universidad de Murcia, y es novelista. Ha escrito 3 o 4 novelas que han recibido bastantes premios y que han sido bastante aclamadas por la crítica. Y luego tiene un libro de ensayo que se llama El don de la siesta, donde comenta las mejores prácticas y técnicas y opiniones para echarse una buena siesta. De hecho, también es bastante divertido porque en Twitter bastante a menudo, todos los días, este señor cuenta cómo se echa la siesta, con pijama, sin pijama, más corta, más larga, y la va llamando, relacionando con diferentes otros conceptos, etcétera. Y también menciona que en su caso le resulta una técnica de gran productividad. Luego, conforme va avanzando el artículo de Oliver Burkeman, va también un poco aclarando algunas cosas sobre esta gente, Charles Darwin, Henry Poincaré, en estos temas de que trabajaban estas pocas horas al día. También comenta que esto es un concepto un poco literal porque, claro, esta gente tenían quizás menos preocupaciones o el trabajo no era tan intenso como pueda ser ahora, pero que al mismo tiempo para poder vivir de esta manera hay que tener detrás una infraestructura o una red o gente que te ayude a poder llevar pues todas las cosas adelante. Por ejemplo, Charles Darwin tendría sus sirvientes, secretarias, etcétera, para poder llevar todo esto adelante, porque si no, él por sí mismo tampoco lo podía haber hecho
de una manera eficiente, ¿no? La traducción o traslación a nuestro contexto actual, tengamos o no tengamos todos estos sirvientes, se podría intentar ver cómo tener un esquema de trabajo similar donde uno trabaja 2 o 3 horas al día de manera bastante intensa, concentrada, para hacer trabajo mental de calidad, y luego el resto de tareas las puedes externalizar mediante muchos servicios que tenemos hoy en día, ¿no? Y que también obviamente se podría ver cómo no solo no trabajar ese resto de horas al día, sino básicamente más centrado en no realizar necesariamente un trabajo que sea profundo, porque obviamente todos necesitamos ese tiempo de descanso. Y también promueve en las siguientes partes del artículo Oliver Burkeman el procurar al máximo deshacernos de todos los estímulos electrónicos o digitales, online, llámalo como quieras, que tenemos a día de hoy pues en nuestra sociedad actual, en este mundo que estamos viviendo ahora mismo, y que aunque no nos demos cuenta, al requerir todos ellos nuestra atención, nos queman y disminuyen toda la energía mental que tenemos para trabajar eficientemente, y no solo nos hacen perder el tiempo en el momento, sino que además nos dejan con un estado de energía bastante bajo, incluso para el siguiente día. Por último, comenta en el artículo un ejemplo bastante interesante de un monasterio que se llama el Monasterio de Cristo, que por lo visto se encuentra en el desierto de Nuevo México. Y entonces hay un señor, Jonathan Malesic, que está escribiendo un libro que se llama The End of Burnout, que se traduciría como el fin de la época o del quemarse trabajando, básicamente. Entonces este señor, para escribir su libro, ha ido buscando personas que a día de hoy, en contextos no típicos de ciudades occidentales, etcétera, etcétera, están yendo en la línea que comenta este señor Oliver Burkeman. Y entonces, por ejemplo, comenta que encuentra unos monjes que están en este monasterio de Cristo, y que ahí básicamente echan 3 horas por la mañana y el resto del día lo dedican a la total contemplación. No comenta más detalles, pero también se supone que deben estar ayudados por una infraestructura que les permita hacerlo, ¿no? Y entonces resume que en una entrevista que le hacen a uno de estos monjes, le preguntan, bueno, cuando tú empiezas a este tipo de vida, donde solo trabajas 2 horas, ¿cómo haces para poder llevarlo? Y entonces el monje, que ya se supone que lleva tiempo, y le dice, bueno, no pasa nada, te acostumbras. Pues nada más, me ha resultado bastante interesante este artículo, por eso lo quería compartir con vosotros, porque es algo en lo que no caemos normalmente en nuestra sociedad actual tan intensa, tan rápida, tan hiperconectada, con tanta estimulación. Y luego, por segunda parte, porque muchas veces conceptos tan sencillos pueden tener un impacto grandísimo en toda la productividad, en todo el trabajo pues que tenemos, y que tampoco es necesario ser productivo de una manera tan alarmante, con algunos de los ejemplos que comenta este hombre en su post, ¿no? Bueno, pues nada más, espero que os haya resultado interesante, que lo valoréis en vuestro día a día, y nada más, que tengáis un maravilloso día y hasta luego.